Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas al Ateneo. Vamos a comenzar de esta manera virtual, un poco a la distancia. Me voy a acompañar con un Power para poder explicarme más o menos claramente. Me sirve como ayuda en memoria y tal vez a ustedes les quede registrado qué es lo que queremos hacer a partir de este primer encuentro. Eh, Vamos a trabajar los lunes de 7:30 a 21:30 en lo que es el Ateneo de Ciencias Sociales. Vamos a tratar también de realizar actividades cada 15 días, ¿está bien? Y entre semanas hacemos las preguntas, las consultas que tengamos para hacer y realizamos las entregas parciales de los trabajos prácticos. Eh, Vamos a tener realmente un poco tiempo, vamos a tener un mes y una semana antes de que ustedes empiecen a vincularse con las escuelas y antes que ustedes comiencen justamente con el periodo de residencias. ¿Qué es lo primero que debemos saber sobre el periodo de residencias para trabajar en el Ateneo de Ciencias Sociales? Bueno, los componentes mínimos para planificar una secuencia. ¿Está bien? Entonces, uno de los primeros documentos que voy a compartir en el grupo de Facebook es un documento con los componentes que debe tener cualquier secuencia para el área de ciencias sociales. La secuencia debe tener una planificación, ¿está bien? Una planificación, una fundamentación. ¿Qué es lo que debe contener esta fundamentación? Bueno, una referencia al qué, al contenido. Es decir, cuando nosotros comenzamos a escribir nuestra secuencia, tenemos que escribir una fundamentación. Desde ya que la podemos escribir hacia el final de haber planificado, hacia el inicio cuando estemos a mitad de la planificación, ¿está bien? Tenemos que responder estas preguntas, el qué contenido vamos a enseñar. Ese contenido lo tomamos directamente del diseño curricular. Tal cual está escrito, nosotros comenzamos a escribir con mi pareja pedagógica, nos proponemos enseñar pueblos originarios, por decir un contenido cualquiera. ¿Para quiénes? Y acá dejan especificado para los alumnos y las alumnas de el tercer grado A de la escuela 10. El para qué. El para qué nosotros lo pensamos a partir de los conceptos estructurantes, para que las alumnas y los alumnos tengan la oportunidad de dar cuenta de cambios y continuidades. Por ejemplo, si queremos trabajar con el tiempo histórico, o para dar cuenta del modo en que a lo largo del tiempo o en nuestro presente el territorio se convierte en espacio de disputa, etc. Es decir, para poder escribir el para qué nosotros vamos a enseñar, pensamos en los conceptos estructurantes. Recordamos tiempo histórico, espacio geográfico y sujetos sociales. También debemos responder por qué queremos enseñar ese contenido. Y lo pensamos a partir del hecho de que muchas veces los hechos sociales están naturalizados. Pensamos y simplificamos, por ejemplo, que los alumnos y las alumnas no se dan cuenta o no tienen incorporada la idea de cambios y continuidades o de la territorialidad. ¿Está bien? Como no lo tienen incorporado, nosotros lo que buscamos es desnaturalizar esos hechos sociales. Respondemos el cómo vamos a enseñar y acá nosotros tenemos para responder a partir de situaciones de enseñanza que las podemos tomar del diseño curricular. Situaciones de enseñanza son, por ejemplo,
evocar lo ya conocido, escuchar a la docente, narrar relatos, explorar imágenes. Esas son situaciones de enseñanza junto con los modos de conocer que nosotros estudiamos el año pasado: comparar, contrastar, generar empatía, ponerse en el lugar del otro. Es decir, que para escribir esta fundamentación tenemos que responder explícitamente estas preguntas, ¿está bien? No es necesario que escriban qué y después desarrollen el qué, sino que directamente nosotros vamos respondiendo estas preguntas. Los propósitos educativos expresan aquellos que ustedes quieren hacer, ¿está bien? En este caso retomamos el para qué y lo vinculamos fuertemente con el contenido que vamos a desarrollar. Y ahí queda explicitado nuestro propósito educativo. Luego nos van a pedir, necesitamos tener en una planificación objetivos. ¿Qué son los objetivos? Aquello que van a aprender los alumnos. Expresarán los aprendizajes que se esperan que los alumnos alcancen en el periodo de residencia. Retomamos los por qué, entonces, de la fundamentación y los vinculamos con el contenido. También debemos considerar actividades. Este es el mayor desafío de hacer una secuencia didáctica: planificar las actividades. De manera práctica, nosotros vamos a planificar para un mes de trabajo, ¿está bien? Estas actividades acá van a tener que tener cierto grado de detalle, ¿está bien? Actividades a desarrollar. ¿Qué situación de enseñanza vamos a plantear en la clase 1? ¿Qué situación de enseñanza vamos a plantear en la clase 2? En la clase 3, en la clase 4, con las consignas que vamos a hacer para que trabajen los alumnos y las alumnas, junto con la presentación de los recursos para cada una de las clases. Además, cada clase las vamos a pensar con un momento de apertura, con un momento de desarrollo y con un momento de cierre. Y aparte, el gran desafío de este año es planificar para la modalidad semipresencial. Es decir, que debemos presentar actividades para realizar en el aula y actividades para continuar en casa. ¿Está bien? Entonces, el desarrollo de las actividades va a ser lo que más trabajo nos va a llevar. Pero si nosotros tenemos en claro las situaciones de enseñanza que vamos a proponer y los modos de conocer que vamos a poner en práctica, las actividades van a salir bastante bien. Después será cuestión de ubicar los recursos. También en las secuencias hay que dejar explícitos los tiempos, presupuesto de tiempo, explicitar semanas y horarios para cada contenido. Cuando nosotros estemos en la escuela nos va a dar los miércoles de tal hora a tal hora o los jueves de tal hora a tal hora nuestra ensayo. Vamos a pensar con 2 horas semanales, ¿está bien? Y vamos a pensar que tienen las 2 horas juntas. Pero luego ustedes van a deber a tener que explicitar los martes de 14 a 16 o los viernes de 9 a 11 los tiempos. Tiempos totales, un mes de trabajo, 4 semanas, etcétera, etcétera. La evaluación también forma parte de la secuencia, concepción que sustenta la misma. Bueno, en general, la concepción de la evaluación se refiere a esto de sumativa y formativa, lo que evaluamos clase a clase, lo que evaluamos hacia el final de la secuencia. Posiblemente esto ustedes lo tengan más claro que yo, posiblemente también lo repasen con las profesoras del campo de la práctica. En la evaluación tenemos que tener en cuenta indicadores de avance. Los indicadores los tomamos del diseño. Los indicadores que están en el diseño son muy buenos, son muy prácticos, son muy útiles.
Los criterios de evaluación, ¿qué se evaluará? Si nosotros en una clase vamos a trabajar para dar cuenta de qué se parecen dos fenómenos o dos hechos, bueno, nuestro criterio es ese, que los alumnos y las alumnas puedan dar cuenta de una similitud entre los fenómenos estudiados. A la otra clase, si nosotros trabajamos los contrastes, nuestro criterio de evaluación va a ser ese, que los alumnos y las alumnas identifiquen en qué se diferencian estas dos situaciones, estos dos hechos, etc. Y los instrumentos, bueno, ¿qué registros tenemos? Si hacemos una red conceptual en el pizarrón junto con ellos, a medida que nos dictan, y luego la volcamos en el cuaderno o en la carpeta, bueno, ese es un instrumento de evaluación. Nuestras tomas de notas de las clases, si armamos un afiche, bueno, instrumentos que nos permitan a nosotros tener un registro de cómo los alumnos y las alumnas van trabajando. Y finalmente la bibliografía, ¿está bien? Que la escribimos de acuerdo con las normas APA, que si ustedes manejan Word, en Word está inserto para poder poner referencias bibliográficas de acuerdo con la norma APA. Ya lo tiene preestablecido, es cuestión de saber hacerlo nada más. Lo que nosotros tenemos que también pensar ahora es el currículum prioritario, porque es el currículum con el que van a trabajar ustedes en las residencias. Entonces tenemos que explorar cómo están organizados y distribuidos los contenidos. Yo les voy a dejar un adelanto. Les podría haber propuesto alguna actividad para que ustedes la exploren el diseño curricular. Incluso estoy convencido de que ustedes ya lo conocen de alguna manera el currículum prioritario, pero lo importante es saber cómo se organizan los contenidos del primer ciclo y segundo ciclo. Veamos para primer ciclo. Dice, la enseñanza de las ciencias sociales en el primer ciclo de la educación primaria apunta a enriquecer las ideas que las chicas y los chicos, como sujetos sociales, tienen acerca de la vida en sociedad, del presente y del pasado, así como a desnaturalizar su mirada de las sociedades y del conocimiento social. Es clave entonces entender que el primer ciclo está pensado sobre tiempo histórico, sobre cambios y continuidades. Esto nos facilita mucho el trabajo. El año pasado nosotros estudiamos bien cuáles son los conceptos estructurantes. Y el tiempo histórico es cambios y continuidades. Y en primer ciclo nos proponen que trabajemos pasado y presente, pasado lejano, pasado cercano. Y vemos cambios y continuidades y sobre eso planificamos. Eso es lo que dice el currículum prioritario para primer ciclo. Pensar propuestas a partir del tiempo histórico. A segundo ciclo dice, la enseñanza de las ciencias sociales en el segundo ciclo apoyará especialmente la formulación y fundamentación de algunas reflexiones propias de las situaciones en estudio, actuales o pasadas, teniendo en cuenta los intereses, expectativas, acuerdos y conflictos entre diferentes grupos sociales. Es decir, que el segundo ciclo está pensado sobre sujetos sociales. Y nosotros sabemos que los sujetos sociales están en conflicto. Es decir, que deberemos hacer propuestas donde se vea o donde los alumnos puedan analizar las expectativas, los acuerdos, los conflictos entre diferentes grupos sociales. Entonces, sabiendo esto, ya un poco se nos facilita nuestra planificación. Primer ciclo, cambios y continuidades. Segundo ciclo, sujetos sociales en conflicto. Esto nos permite avanzar en nuestra propuesta. Nosotros vamos a trabajar con primer ciclo en la primera residencia. Eso creo que después se los va a explicar bien Claudia y Julia. Y en el currículum prioritario hay algo muy importante que nosotros debemos explorar, leer, porque está bastante bien desarrollado. ¿Qué propuestas tenemos que hacer nosotros para trabajar en casa y qué propuestas podemos hacer cuando tenemos que trabajar en el aula? Porque tenemos que planificar para la bimodalidad. Y en el currículum prioritario dice que en casa
podrán realizar indagaciones relativas a aspectos de los contenidos vinculados con sus contextos próximos, con la vida cotidiana en la actualidad o en el pasado cercano, a partir de la información que puedan brindarle sus familiares como informantes. Es decir, que en casa continuamos lo que le proponemos en el aula, pero en casa hacen tareas, digamos, de buscar información, por decirlo sencillamente. Si es posible buscar información a partir de lo que dicen los integrantes del grupo familiar. Podemos también pedir buscar información sobre un determinado texto, o que busquen una imagen, o que exploren un pequeño video, pero son actividades de indagar, de describir, de buscar, ¿está bien? Y para la presencialidad, sí, en la presencialidad nosotros tenemos que tener la oportunidad de trabajar con los modos de conocer, hacer circular la palabra. Dice, el desarrollo de situaciones de intercambio entre pares y con la maestra o el maestro. Pero ¿qué es lo que intercambian con nosotros? Contrastes, ¿en qué se diferencian las cosas? Similitudes, nos ponemos en el lugar del otro. Nos hacemos preguntas, ¿y qué pasaría si? Tratamos de problematizar un contenido a partir de buscar contradicciones, pero eso lo vamos a tener que hacer en el aula, es muy difícil que lo hagan en casa. Entonces, en el aula, nosotros nos asumimos bien como docentes de ciencias sociales, trabajamos con los conceptos estructurantes, los asimilamos. ¿Los chicos se están dando cuenta de los cambios y las continuidades? ¿Se están dando cuenta de que el territorio es un objeto de disputa? ¿Se están dando cuenta de que hay sujetos sociales en conflicto? Bueno, vamos a comparar, vamos a contrastar, vamos a indagar, vamos a preguntarnos sí, pero eso es para el aula, ¿está bien? Y nosotros debemos planificar para las dos cosas. Dentro de las situaciones de enseñanza que presentan en el currículum prioritario está esto de aproximarse a través de imágenes, de materiales audiovisuales, de audios o de explicaciones, situaciones de enseñanza que nosotros les proponemos a los alumnos y a las alumnas. Como propuesta, como actividad práctica, de acá a los próximos 15 días, yo les propongo realizar una secuencia didáctica para primer ciclo a partir de estos dos contenidos. Estos son dos contenidos de primer ciclo. Después ustedes van a buscar a qué unidad pedagógica corresponde, pero un contenido es este: la escuela como parte de las instituciones que la sociedad organiza para dar respuestas a los problemas sociales, y dice algunos modos en que se organizan y se organizaron las escuelas para dar respuestas a las necesidades educativas de la sociedad en el presente y en el pasado cercano. Muy claro. Estamos en primer ciclo, trabajamos cambios y continuidades, en el presente y en el pasado cercano. Aparte, lo que se busca con esta propuesta del currículum prioritario es justamente que en este contexto de pandemia, en este contexto donde van una semana sí, una semana no, en este contexto donde el año pasado fue distinto, claro, tomamos la escuela como objeto de estudio y donde le podemos preguntar a mamá, a papá, al tío, a la tía, al vecino, bueno, cómo fue ir a la escuela en el pasado, en el presente, etcétera. Y otro contenido es transportes. El papel de los transportes en la organización de los espacios urbanos y rurales, en la mejora de la necesaria articulación entre ellos y en el creciente acortamiento de las distancias en el presente y en el pasado. Nuevamente, cambios y continuidades. Si nosotros leemos con detalle, también podemos, digamos, hacer otro tipo de propuestas, porque habla de espacios rurales y espacios urbanos, y ahí hay mucho para pensar los límites entre lo rural y lo urbano, o cómo identificamos lo rural y lo urbano, y aparte dice en la necesaria articulación entre ellos para acortar distancias. Bueno, es un contenido que nosotros les podemos dar muchos matices, pero básicamente es transportes pasado y presente. Yo acá tomé dos imágenes, después en el grupo voy a subir otra serie de imágenes referidas a escuela
y otras referidas a transportes. ¿De dónde tomé estas imágenes? Del archivo fotográfico Benito Juárez. Este por ahí es un trabajo que también ustedes sería interesante que hagan, explorar este archivo fotográfico y ver qué otras imágenes hay sobre escuelas y qué otras imágenes hay sobre transportes. Incluso si alguna se anima de manera hipotética para proponerlo como trabajo para la casa, en una de las actividades que van a secuenciar ustedes es explorar el archivo fotográfico de Benito Juárez. Considerando que algunos alumnos y algunas alumnas van a poder ingresar al portal, que van a tener datos en el teléfono o que tienen internet en la casa, si no nosotros les podemos ofrecer imágenes para que exploren, siempre vamos a tener que trabajar con esta alternativa. Si proponemos explorar recursos de internet, también pensemos que haya familias que no tengan un acceso fluido a internet, ¿está bien? Pero si alguna de ustedes quiere proponer como parte de las actividades que en casa se explore el archivo fotográfico de Benito Juárez, esa va a ser una buena propuesta. Entonces, les voy a acercar un documento con los componentes de la planificación. Debemos explorar el currículum prioritario, vamos a planificar para primer ciclo, escuelas y transportes, y vamos a utilizar las imágenes como recursos, ¿está bien? Después ustedes deberán buscar otros recursos, bueno, vamos a ver cómo desean desarrollar sus propuestas. Desde ya que siempre va a quedar la sección de comentarios en el grupo para que ustedes puedan preguntar. A lo largo de las semanas también me pueden escribir vía Messenger. Vamos a tratar de trabajar de manera individual o en parejas, que es como ustedes van a trabajar cuando hagan las residencias. No vamos a poder trabajar en grupos de 3 o de 4, como hacíamos el año pasado. Y si es posible, tal vez dentro de 15 días podamos tener algún encuentro virtual, ¿está bien? Para despejar dudas. Dentro de 15 días vamos a estar entregando nuestra planificación exploratoria y vamos a tratar de tener un encuentro virtual. Eso vamos a ver con el tiempo que dispongan ustedes, las ganas que tengan. Si no, realizo otra propuesta de actividades. Bueno, espero que quede más o menos en claro. Después, también cuando haga los posteos acá en el grupo, también voy a dejar algunas indicaciones y algunos datos para que todo no sea tan confuso. El gran desafío entonces para este año es planificar para hacer las residencias. Pero si nosotros ya incorporamos los conceptos estructurantes del área, si ya sabemos manejar los modos de conocer, el desafío es tratar de darle una secuencia lógica, de ponerlos en práctica. Una recomendación que les puedo dar es tomar los componentes de la secuencia, los componentes de la planificación, agarrar ese esqueleto, copiarlo en un documento y a partir de ahí empezar a escribir y completarlo. ¿Está bien? Toman el esqueleto, lo ponen en un documento Word y empiezan a completar fundamentación, propósitos, objetivos. Después viene el gran desafío de clase 1 para el aula, para la casa, actividades, apertura, desarrollo, cierre, etcétera, etcétera. Pero bueno, quedamos en contacto entonces. Cualquier cosa me escriben. Saludos.